sucederá que si los gentiles escucharen al Cordero de Dios, el día en que Él mismo se manifieste a ellos, tanto en palabra como también en poder real y verdaderamente, para quitar sus tropiezos, y no endurecieren sus corazones contra el Cordero de Dios, serán contados entre la posteridad de tu Padre. Sí, serán contados entre los de la casa de Israel, y serán para siempre un pueblo bendito sobre la tierra prometida, y no serán llevados más al cautiverio, y la casa de Israel ya no será confundida. Y ese profundo abismo que ha cavado para ellos esa grande y abominable iglesia, la cual establecieron el diablo y sus hijos para conducir las almas de los hombres al infierno. Sí, ese profundo abismo que ha sido cavado para la destrucción de los hombres se llenará con aquellos que lo abrieron hasta su completa destrucción, dice el Cordero de Dios. No la destrucción del alma, a menos que sea el arrojarla en aquel infierno que no tiene fin. Porque aquí esto va de conformidad con la cautividad del diablo y también con la justicia de Dios sobre todos los que cometan iniquidades y abominaciones ante él. Y aconteció que el ángel me habló a mí, Nefi, diciendo: tú has visto que si los gentiles se arrepienten, les irá bien, y también sabes acerca de los convenios del Señor con la casa de Israel, y también has oído que el que no se arrepienta deberá perecer. Por lo tanto, ay de los gentiles si es que endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios. Porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres, una obra que será sempiterna, ya para una cosa u otra, ya para convertirlos a la paz y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones y ceguedad de sus mentes, hasta ser llevados al cautiverio y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo, de la cual he hablado. Y aconteció que cuando el ángel hubo hablado estas palabras, me dijo: ¿recuerdas los convenios del Padre con la casa de Israel? Y yo le contesté: sí. Y sucedió que me dijo: mira y ve esa grande y abominable iglesia, que es la madre de las abominaciones, cuyo fundador es el diablo. Y me dijo: he aquí, no hay más que dos iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios, y la otra es la iglesia del diablo. De modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios pertenece a esa grande iglesia, que es la madre de las abominaciones y es la ramera de toda la tierra. Y aconteció que miré y vi a la ramera de toda la tierra, y se asentaba sobre muchas aguas, y tenía dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y sucedió que vi la iglesia del Cordero de Dios, y sus números eran pocos a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se asentaba sobre las muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi. Y ocurrió que vi que la gran madre de las abominaciones reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria.
aflicciones, me habló el ángel diciendo: He aquí, la ira de Dios está sobre la madre de las rameras, y aquí tú ves todas estas cosas. Y cuando llegue el día que la ira de Dios sea derramada sobre la madre de las rameras, que es la iglesia grande y abominable de toda la tierra, cuyo fundador es el diablo, entonces en ese día empezará la obra del Padre, preparando la vía para el cumplimiento de sus convenios que Él ha hecho con su pueblo, que es la casa de Israel. Y aconteció que el ángel me habló diciendo: Mira. Y miré, y vi a un hombre que estaba vestido con un manto blanco. Y el ángel me dijo: He aquí uno de los 12 apóstoles del Cordero. He aquí él verá y escribirá el resto de estas cosas, sí, y también muchas que han sucedido, y escribirá también sobre el fin del mundo. Por tanto, las cosas que él escriba son justas y verdaderas, y aquí están escritas en el libro que tú has visto salir de la boca del judío. Y en la época en que salieron de la boca del judío, o sea, cuando el libro salió de la boca del judío, las cosas que estaban escritas eran claras y puras, y las más preciosas y fáciles para el entendimiento de todos los hombres. Y aquí las cosas que este apóstol del Cordero escribirá son muchas de las que tú ya has visto, y he aquí el resto tú lo verás. Pero las que verás en adelante no escribirás, porque el Señor Dios ha ordenado que las escriba el apóstol del Cordero de Dios. Y ha habido también otros a quienes el Señor ha mostrado todas las cosas, y las han escrito y han sido selladas según la verdad que está en el Cordero, para aparecer en su pureza a la casa de Israel en el propio y debido tiempo del Señor. Y yo, Nefi, oí y testifico que el nombre del apóstol del Cordero era Juan, según la palabra del ángel. Y aquí que a mí, Nefi, se me prohíbe escribir el resto de las cosas que vi y oí, por lo que me basta con los que he escrito, y no he escrito más que una pequeña parte de lo que vi. Y doy testimonio de que yo vi las cosas que mi padre vio, y el ángel del Señor me las hizo saber. Y ahora ceso de hablar tocante a las cosas que vi cuando fui llevado en el Espíritu. Y si todas las cosas que vi no están escritas, las que he escrito son verdaderas. Y así es. Amén. Capítulo 15. Y ocurrió que después que yo, Nefi, hube sido arrebatado en el Espíritu y hube visto todas estas cosas, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí concerniente a las cosas que mi padre les había hablado, porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y yo, Nefi, estaba apesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Y aconteció que me sentí abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa, por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída. Y aconteció que después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos, deseando saber la causa de sus disputas. Y dijeron: He aquí, no podemos comprender las palabras que nuestro padre ha hablado, concernientes a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije: ¿Habéis preguntado al Señor? Y me contestaron: No, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí, les dije,
espacio de muchos años y muchas generaciones, después que el Mesías haya sido manifestado en la carne a los hijos de los hombres, entonces la plenitud del Evangelio del Mesías vendrá a los gentiles, y de los gentiles vendrá al resto de nuestra posteridad. Y en aquel día el resto de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel y que son el pueblo del convenio del Señor. Y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados y también al conocimiento del Evangelio de su Redentor, que Él ministró a sus padres. Por tanto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a Él y ser salvos. Y entonces no se regocijarán en aquel día y alabarán a su eterno Dios, su roca y su salvación. Sí, no recibirán en aquel día la fuerza y nutrición de la verdadera vid. Sí, no vendrán al verdadero rebaño de Dios. He aquí, os digo que sí, se hará memoria de ellos otra vez entre la casa de Israel, y siendo una rama natural del olivo, serán injertados en el olivo verdadero. Y esto es lo que nuestro Padre quiere decir, y nos da a entender que no sucederá sino hasta después que los hayan dispersado los gentiles, y se refiere a que se llevará a cabo por medio de los gentiles, a fin de que el Señor manifieste a estos su poder, precisamente porque será rechazado por los judíos, o sea, por los de la casa de Israel. Por tanto, nuestro Padre no ha hablado solamente de nuestra posteridad, sino también de toda la casa de Israel, indicando el convenio que se ha de cumplir en los postreros días, convenio que el Señor hizo con nuestro padre Abraham, diciendo: en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Y aconteció que yo, Nefi, les hablé mucho respecto de estas cosas. Sí, les hablé concerniente a la restauración de los judíos en los postreros días, y les repetí las palabras de Isaías, quien se refirió a la restauración de los judíos, o sea, de la casa de Israel, y que después que fuesen restaurados no volverían a ser confundidos ni esparcidos otra vez. Y sucedió que le hablé muchas palabras a mis hermanos, de modo que se tranquilizaron y se humillaron ante el Señor. Y aconteció que de nuevo me hablaron diciendo: ¿qué significa esta cosa que nuestro padre vio en un sueño? ¿Qué significa este árbol que vio? Y yo les dije: era una representación del árbol de la vida. Y me dijeron: ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio, que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni lo vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía, a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Y me dijeron: ¿qué significa el río de agua que nuestro padre vio? Y le respondí que el agua que mi padre vio representaba la inmundicia, y que su mente se hallaba absorta a tal grado en otras cosas que no vio la suciedad del agua. Y le dije que era un abismo horroroso que separaba a los inicuos del árbol de la vida y también de los santos de Dios. Y les dije que era una representación de aquel infierno terrible que el ángel me dijo había sido preparado para los inicuos. Y les dije que nuestro Padre también vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos, y su resplandor era como el de una llama de fuego que asciende hasta Dios para siempre jamás y no tiene fin. Y me preguntaron: ¿significa esto el tormento del cuerpo en los días de probación, o significa
salvación. Por lo tanto, si morían en su iniquidad, tendrían que ser desechados también con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud, de modo que deberán comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras, y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos son inmundos, y si son inmundos por fuerza, ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Pero he aquí, os digo que el reino de Dios no es inmundo, y ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios. De modo que es necesario que se prepare un lugar de inmundicia para lo que es inmundo. Y se ha preparado un lugar, sí, aquel infierno horroroso de que he hablado, y quien lo ha preparado es el diablo. Por tanto, el estado final de las almas de los hombres es morar en el reino de Dios o ser expulsados por razón de esa justicia a que me he referido. Así que los malos son desechados,